Hola, espero que estén muy bien. En la clase de Fisicoquímica de hoy vamos a analizar y a conocer cómo se interpreta un gráfico de desplazamiento en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que hay que ir leyendo el gráfico. No es lo que parece el desplazamiento, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento, ¿sí? Muy bien. Siempre los gráficos tienen dos ejes, ¿sí? En este caso tenemos la distancia en kilómetros y en el eje horizontal el tiempo en segundos, ¿sí? Y acá tenemos un cuadro que nos va pidiendo, según cada tramo, cuáles son los valores de distancia, desplazamiento y velocidad. Bueno, recordemos que la distancia es la longitud recorrida, ¿sí? Es todo el camino recorrido. Y el desplazamiento es solamente la distancia más corta en línea recta. Y en este caso nos pide por tramo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ir viendo. Dice que el tramo de 0, ¿cuál es la distancia? Muy bien. Vamos a ir viendo los puntos. Acá hay un punto que es donde inicia. Después hay otro punto que pasa algo, cambia, pasó algo. Acá hay otro punto que vuelve a cambiar. Otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. ¿Sí? Y nos pide analizar en función del tiempo. Entonces, en 0, que sería justo donde empieza, nos pide saber cuál es la distancia, ¿sí? Bueno, miremos. Si acá está en 0, la distancia a cuál se encuentra, ¿sí? ¿Cuál sería? Sería 20, porque está corrido, no arranca de 0, arranca en 20. Entonces, en 0 la distancia sería 20. El desplazamiento, ¿sí? ¿Cuánto se desplazó? Tenemos que ver el kilómetro y el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 0, porque ven que no hay un corrimiento en el tiempo. Entonces, no hubo desplazamiento. Esto quiere decir que arranca en el kilómetro 20, ¿sí? El desplazamiento es 0. Y la velocidad. La velocidad tenemos que saber la fórmula. La fórmula de velocidad es igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, distancia sobre tiempo del punto final menos el punto inicial. ¿Sí? Entonces, analicemos. ¿Cuál sería la distancia final? 20. ¿Cuál sería la distancia inicial? 0. 20 menos 0 es 20 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuál sería el tiempo final? 0. ¿Cuál sería el tiempo inicial? 0. Por lo tanto es 0. 20 dividido 0 es 0. Por lo tanto no hay velocidad. Claro, si está quieto, si empieza de ahí, no hay velocidad. ¿Sí? 0 kilómetros sobre segundo. Quiere decir que ahí es 0. Bien. Ahora vamos a ver el otro tramo. Desde este punto hasta este punto. Es decir, del tiempo 0 a los 2 segundos. Cuando pasaron 2 segundos, a ver qué pasó. ¿Cuál sería la distancia? Bueno, partió de acá, ¿sí? Vino viendo de 0. Parte de 0 y llega a 60 kilómetros. Entonces la distancia sería 60 kilómetros. ¿Cuál sería el desplazamiento? Bueno, tenemos que analizar
de este punto a este punto. Entonces, vemos, ¿cuánto se desplazó? De 0 a 2 segundos. Si acá arranca en 20 y llega a 60, la diferencia entre 20 y 60 es 40. ¿Sí? Vean, 20 y 20 son 40. Es decir, que el desplazamiento, los kilómetros que recorrió de este punto a este punto son 40, porque acá está en el punto 20 en kilómetros, y cuando llega a 2 segundos está en 60. 60 menos 20, 40. Entonces el desplazamiento es de 40 kilómetros. ¿Y cuál es la velocidad? Bueno, usemos la fórmula de velocidad. Distancia final menos distancia inicial. ¿Cuál es la distancia final? 60 kilómetros. ¿Cuál es la distancia inicial? 20 kilómetros. Y ahora abajo veo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo final? 2 segundos. ¿Cuál es el tiempo inicial? 0 segundos. ¿Sí? En el punto acá es 0 el tiempo. Entonces, resuelvo esta cuenta. 60 menos 20 son 40. 2 menos 0 es 2. Entonces tengo que hacer 40 dividido 2. 40 dividido 2 es 20. ¿Sí? Entonces, la velocidad entre el tramo de 0 y 2 en este periodo, ¿sí? En esta parte, en este desplazamiento, es de 20 kilómetros sobre segundo. ¿Sí? Es distancia sobre tiempo. 20 kilómetros sobre segundo. Bien. Vamos a ver qué pasa de los 2 segundos a 3 segundos. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la distancia recorrida? Bueno, si partimos de 0 y vemos, sigue en 60, ¿sí? La distancia recorrida sigue siendo 60, porque por más que parezca que se mueve, en realidad lo que cambia es el tiempo, pero la distancia es la misma, sigue estando en 60. Bien, y ahora vamos a ver el desplazamiento. Bueno, entonces, si acá está en 60 y acá está en 60, quiere decir que no se desplazó, sigue estando en el mismo kilometraje, ¿sí? Entonces el desplazamiento es 0, no se desplazó, se quedó quieto. Entonces, ahora vemos la velocidad. Recordemos la fórmula. Vamos a ver y poner los datos para hacerlo matemáticamente. Distancia final, 60 kilómetros. Distancia inicial, 60 kilómetros. Tiempo final, 3 segundos. Tiempo inicial, 2 segundos. Bien. 60 menos 60 es 0. 3 menos 2 es 1. 0 dividido cualquier número es 0. Por lo tanto como no hubo movimiento, tampoco hay velocidad. Se quedó quieto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el último tramo que vamos a hacer en la clase. Muy bien. La distancia de 3 a 4 segundos. ¿Sí? Lo que pasó cuando estaba en 3 segundos y llegó a 4 segundos. Veamos. Estaba en 60 y llega a 40. Si nosotros vemos el recorrido, ¿sí? Quiere decir que recorrió 20 kilómetros más. Entonces, tenemos que decir que la distancia que recorrió son 80. ¿Sí? Aunque haya ido para atrás o para adelante, agregamos 20 kilómetros. Son 80 kilómetros de distancia recorrida. Vamos a ver el desplazamiento. Bueno, cuando pasó un segundo, pasó de estar en 60 kilómetros a 40 kilómetros. Quiere decir que fue hacia atrás. ¿Sí? Entonces podemos decir que hizo menos 20 kilómetros. O 20, se desplazó 20. ¿Sí? Puede ser menos, más, no importa. Es un módulo el desplazamiento. Vamos a poner menos 20 para ver que fue hacia atrás. ¿Sí? Bueno, muy bien.
vamos a ver qué pasa con la velocidad. Tiene que haber velocidad, porque si fue hacia atrás, quiere decir que se movió, por lo tanto hay una velocidad. La distancia final es 40 kilómetros. La distancia inicial es 60 kilómetros. El tiempo final es 4 segundos y el tiempo inicial son 3 segundos. Bien. 40 menos 60 es menos 20, o sea, 60 es más grande que 40, ¿sí? Hay 20 de diferencia, quedarían menos 20. Y 4 menos 3 es 1. Entonces me queda menos 20 sobre 1, ¿sí? ¿Cuánto sería menos 20 sobre 1? Sería menos 20. Pero como la velocidad es un módulo, ¿sí? No lo tomamos como menos. O sea, si bien fue hacia atrás me va a dar negativo, pero va a ser 20 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, resolviendo esta cuenta, 40 menos 60, 20, 4 menos 3 es 1, sería menos 20. Pero ponemos 20 porque nos importa el valor, no si fue hacia atrás o hacia adelante.